Hola, hola gente oyentes, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Encanto. La cinta fue dirigida por Jared Bush y Byron Howard, los cuales ya habían trabajado juntos en la dirección de Zootopia, aunque Byron Howard por su parte también estuvo involucrado en la dirección de Bolt y Enredados. Esta es la familia Madrigal, hogar de mi gente Madrigal. La canción de presentación de la familia Madrigal se inspiró en Bonjour de La Bella y la Bestia. Ahí viene el panadero como siempre. En el sentido de que ambas funcionan como canciones que nos dan información sobre el lugar en el que se ambienta y sobre el papel que tendrán varios de los personajes que veremos a lo largo de la cinta. Incluso podría decirse que ambas películas comparten la idea de una casa u objetos que tienen vida propia. El poder de Julieta, la madre de Mirabel, es la curación a través de la comida. Es por eso que en su vestimenta podemos ver hierbas, tanto reales como bordadas, ya que se consideró que esta sería la forma perfecta de simbolizar la curación y la cocina al mismo tiempo. Su poder se inspira en eso que sientes cuando pruebas tu comida favorita hecha por tu madre, ese platillo que te hace sentir como un niño otra vez y olvidarte de los problemas. Quizás hayan notado que todos los personajes en Coco eran morenos, como si en Latinoamérica solo existiera gente morena. Pero aquí en Encanto evitaron eso, haciendo que hubiese distintos tonos de piel y hasta diferentes tipos de cabello entre los habitantes del pueblo y los integrantes de la familia. Oigan, ¿cuál es la hermana y cuál es la prima? Es que son muchas personas. ¿Qué haces para no confundirte? Ok. Para que podamos saber o recordar visualmente a qué rama familiar pertenece cada uno de los personajes, se les dio una tonalidad en sus vestimentas. Si se fijan, la familia de Félix y Pepa tienen colores cálidos, como el amarillo, naranja y rojo, mientras que la de Julieta y Agustín tienen colores fríos. El poder de Dolores es tener un oído extraordinario, inspirado por supuesto en esa personita de la familia que ama contar y que le cuenten chismes, aquella que es incapaz de guardar un secreto, y claro, dado su don, en su vestimenta encontramos patrones de ondas de sonido. Colombia tiene de flor nacional a la Cattleya triane, o conocida simplemente como flor de mayo, perteneciente a la familia de las orquídeas, y según el arte conceptual es por eso que a Isabela le incluyeron una orquídea bordada en el escote de su vestido, además de tener una en su cabello. En cuanto a su estilo y movimientos teatrales, se basan en princesas Disney, al mismo tiempo que se inspira en esa prima o hermana a la que todo le sale bien, que siempre saca las mejores notas y que la familia suele poner de ejemplo. Y es que la idea con este y los otros personajes era que nosotros como audiencia pudiésemos relacionar a cada madrigal con algún miembro de nuestra familia. Por si tenían curiosidad acerca de las edades de los nietos, el director Jared Bush lo aclaró en su Twitter. Isabela tiene 21, es la mayor. Dolores nació un par de meses después. Luego le siguió Luisa, que tiene 19. Años después nacieron Camilo y Mirabel, que tienen 15 años, aunque Camilo es un poco mayor que ella. Y por último Antonio, que recién cumple los 5 años. Como suele ser costumbre en el estudio, al realizar un proyecto de este estilo, el equipo de investigación emprendió un viaje a Colombia, tratando de capturar sus paisajes y sobre todo su cultura. Y en cuanto al lugar en el que se sitúa la casita, se inspira en el Valle de Cocora. Camilo, que tiene el don de cambiar de forma, tiene en su poncho figuras de camaleones, conocidos por cambiar de color. Además que su nombre Camilo sirve como un juego de palabras con camaleón, aunque el director dijo también que el nombre es un agradecimiento a Camilo García, el guía turístico que los ayudó en su visita a Colombia. El diseñador de personajes Dylan Ekren confesó en Twitter que tuvieron que presionar e insistir mucho para que les dejaran crear al personaje de Luisa con esta apariencia tan musculosa, ya que no es algo común que veamos a un personaje femenino con estas características. Claro que dicho tweet sospechosamente fue eliminado después, pero todavía quedan como evidencia algunas respuestas que le dieron otros usuarios. Eso que con gota a gota lo reventó. Wow. Durante la fantasía musical que ocurre en la canción de Luisa, vemos una clara referencia a lo ocurrido con el Titanic. Incluso vemos de fondo a unos burros con violines, parodiando a la escena de la cinta donde los miembros de la orquesta siguieron tocando hasta el final.
Y claro, también se alude a la mitología con la aparición de Cerberus y Hércules, personajes que Disney ya había adaptado hace 24 años en su respectiva cinta. Además que la idea de los burros como acompañamiento musical puede recordarnos a la canción de Kristoff en Frozen 2, donde los renos lo apoyaron en su canto. En la parte inferior del vestido de Luisa se ven pesas bordadas, representando claro su don de fuerza. Y aunque nunca llegamos a ver su habitación por dentro, en el arte conceptual se muestra que esta iba a ser muy aburrida, con todo hecho de piedra, para reflejar que ella tenía que ser responsable. Sin embargo, dentro había también una habitación secreta, la cual era más divertida, ya que era todo un parque de diversiones, donde ella podría relajarse y divertirse sin preocupaciones. Pero es bacano tener un amigo. Para mantener la esencia del país en el que se ambienta, gran parte de su doblaje y canciones fueron hechas por actores o artistas de origen colombiano. Por lo que, al igual que pasó con Coco, no le hicieron su respectiva versión con el doblaje de España, precisamente para conservar ese espíritu latino. A diferencia de las últimas películas de Disney con protagonistas femeninas, Encanto no trata acerca de un viaje o de explorar otras tierras, ya que básicamente toda la aventura de nuestra protagonista transcurre dentro de la Casa Madrigal y en sus alrededores. Claro que las varias secuencias de fantasía y el hecho de que las habitaciones sean más grandes por dentro ayuda a darle más variedad a sus locaciones, pero sin salirse realmente del lugar. Originalmente el poder de Peppa sería ser indestructible, por lo que su personalidad era muy temeraria, aunque se dieron cuenta después que esto hacía que se pareciera mucho a Luisa, así que la cambiaron haciendo que su poder fuera el clima, y como notarán debido a su don vemos en su vestimenta varios soles. Pero un detalle que casi no se nota son las gotas en su vestido, que representan la lluvia que ésta genera cada vez que está ansiosa o enojada, o sea, casi siempre. El personaje de Bruno dio algo de qué hablar entre los fanáticos, considerando que su nombre es el mismo que escuchamos en Luca. ¡Silencio, Bruno! Aunque no hay ninguna conexión al respecto, se le dio ese nombre simplemente porque se adaptaba muy bien a la letra de su canción. No se habla de Bruno, no. Por un momento durante la canción sobre Bruno, Dolores dice siempre lo oigo murmurar y balbucear, siendo un presagio de que Bruno siempre estuvo en la casa y que ella realmente lo escuchaba. Y si se fijan, durante esta parte se alcanza a ver a Bruno caminando por detrás, aunque dado que se pone a bailar y le brillan los ojos, seguramente solo forme parte de la fantasía musical, o se trate del mismo Camilo haciéndose pasar por él. Terror en su faz, ratas por detrás al oír tu nombre. Mira, ve. El nombre de Mirabel parece muy apropiado si consideramos que este puede ser asociado con la palabra mirar, siendo ella la que será capaz de ver a sus familiares más allá de sus dones y apoyándolos cuando estos lo necesiten. Y el hecho de que use gafas parece recalcar esto, simbolizando su perspectiva única, o simplemente heredó la miopía de su padre. Félix apoya mucho a su esposa e hijos, y su vestimenta representa eso. Si se fijan, vemos triángulos en su cuello, que según el arte conceptual simbolizan la estabilidad emocional que este le da a sus familiares. Y Agustín no se queda atrás, pues su vestimenta representa a sus 3 hijas. Esta flor es por Isabela, y si nos vamos a sus calcetines, notaremos que cada uno alude a Luisa y Mirabel. El hecho de que las gafas de Mirabel sean justamente de color verde puede ser relacionado con el color de las visiones de Bruno, y de cómo esta sería la que se pondría en contacto con él e intentaría arreglar lo que está ocurriendo en la familia. Cuando Bruno le está mostrando a Mirabel el entretenimiento que tiene para ofrecer con sus ratas, recrea por un momento el partido entre Alemania y Colombia del Mundial de 1990, donde ocurrió uno de los momentos más legendarios de la selección colombiana. ¡Viene Colombia, Dios mío! ¡Colombia! También vemos que en el poncho de Bruno hay relojes de arena, esto claro por su capacidad de ver el futuro. Para el pequeño Antonio se exploraron distintos rasgos faciales y colores de cabello, llegándolo a ser incluso rubio, combinando con su jaguar mascota, una idea que tras visualizarla como que no les terminó convenciendo, así que lo dejaron con el cabello negro y con sus rizos perfectamente definidos. No
esperaba este efecto. Según el arte conceptual, Isabela antes podía generar criaturitas relacionadas con plantas, algo así como los muñequitos de nieve de Elsa, pero en el caso de Isabela serían papas, siendo una pequeña familia y al parecer ayudarían con la agricultura en el pueblo. Hay algunos miembros de la familia que fueron descartados y nunca los vimos en la cinta. Por ejemplo, había unas gemelas llamadas Amelia y Sofía que podían proyectar auras. Una era alegre y otra muy oscura. También había una pequeña llamada Zoe que podía reparar máquinas con tan solo tocarlas. Aunque si ella se dormía, las máquinas también lo hacían. Es decir, los objetos que reparaba solo podían funcionar si ella estaba despierta. Así que ya se imaginarán a la abuela despertando a la niña porque la radio no funciona. En el vestido de Mirabel se notan varios elementos que aluden a sus familiares, bordados por ella misma. Por ejemplo, aquí vemos una vela, por su abuela, una cesta de buñuelos, por su madre, un sol y una nube, por Pepa, flores, por Isabela, unas pesas, por Luisa, un camaleón, por Camilo, y varios animales, por Antonio. La película presenta temas de realismo mágico, y un gran referente de este estilo literario fue el escritor colombiano Gabriel García Márquez, por lo que en honor a él se incluyeron estas mariposas amarillas, que se asocian inmediatamente con su obra maestra 100 años de soledad. En la canción Dos oruguitas nos enteramos cómo la abuela Alma y su esposo fueron víctimas del desplazamiento forzado, una realidad que se ha vivido y se sigue presentando mucho en Colombia, por lo que el título de la canción Dos oruguitas representa a Alma y su esposo en su viaje para tener un mejor futuro, para convertirse en mariposas, metafóricamente, encajando con la asociación entre las mariposas y la familia Madrigal. Ay, oruguitas, no se aguante más, hay que crecer, aparte y volver. Siguiendo las últimas tendencias de Disney para sus protagonistas femeninas, Mirabel no cuenta con un interés amoroso, porque estar soltera está de moda. Eso y porque sencillamente la historia no requería que Mirabel tuviera algún romance, aunque eso no evitó que la volvieran casamentera. ¿Has visto a Dolores? Ok, estoy informada, bye. La película como tal no tiene un villano, pues el conflicto principal se centra en algo más real o relacionable, por más irónico que parezca, teniendo en cuenta la gran fantasía que hay en la historia. Y es que el tema central a resolver son las relaciones familiares, sobre todo el estricto control y la presión que ejerce la abuela Alma sobre la familia, cómo le exige demasiado a sus hijos y nietos, buscando una perfección que nunca van a alcanzar. Y que sí, a pesar de tener buenas intenciones, termina afectando la salud mental de sus allegados. Y no es sino hasta que Mirabel se lo dice y la magia se pierde que esta reflexiona sobre lo que ha hecho, cambiando así su comportamiento y su dinámica familiar. Y bueno, estas fueron algunas curiosidades. Déjame saber en los comentarios cuál fue tu personaje favorito y cuál de los poderes te gustaría tener. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y antes de irme le envío un gran saludo a Magali, Valesca, Bibis y Paul Art. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.